se fue, porque Él con autoridad lo dijo, escrito está, ¿verdad? Entonces es muy importante también entonces escudriñar, conocer, leer las escrituras, pues de acá está la vida, acá está todo lo que queramos para poder soportar la tentación, acá está en la palabra. Y el mismo Espíritu en nosotros redarguyéndonos, va dándonos, mira, no, te dice eso por esto y esto, el Espíritu va adelante nuestra. Entonces tenemos que nosotros cultivar o cada día más que limpiarnos para no contristar al Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, esa parte de acá, bueno, y realmente hoy en día tal vez se está trabajando mucho con esto de la duda. Satanás está trabajando, como no tienen idea, en eso de la duda, tratando de poder alterar la genética de Cristo, confundiéndonos. Y como ya vimos acá, aún hasta con la misma palabra, puede tratar de confundirnos si no estamos bien atentos nosotros a poder descubrir las intenciones de Él, ¿verdad? Por eso necesitamos estar bien alineados y pedirle a Dios completamente. Ahora vamos a ver algo que le pasó acá. Bueno, esto pasó en la iglesia de Roma, en Romanos 1. Creo que me acompañan a Romanos capítulo 1. Bueno, y acá la duda, a veces también la duda nos entra cuando nosotros, o la duda entra cuando alguien, pues por supuesto, comienza a desconfiar de sí mismo, comienza a menguar su fe, pero también aquí hay una duda, pero una duda que es opuesto a una fe racional. Me gustó esta parte, se, cómo se explicaba o cómo se hacía evidente esto, porque hablaba que la duda también viene a ser, o la fe pura pues, viene a ser alterada por una fe, pero una fe racional. ¿Y qué es una fe racional? Es cuando comenzamos o tratamos nosotros de entender a Dios de una forma racional, así algo, bueno, humana, correcto, humana. Entonces, por eso es de que por ejemplo, la ciencia no se lleva con la religión, es totalmente opuesto, ¿va? ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ver para creer, eso es la ciencia, porque por supuesto los científicos pasa algo y ¿cómo pasó eso? Tienen que dar una justificación lógica para entender, ah, bueno, así fue, pero la religión, o sea, la parte Dios, nosotros, oh, sí, bueno. Entonces, por eso es que le decía, la ciencia lo opuesto, porque realmente lo que Dios tiene es algo maravillosamente increíble, que no lo puede comprender la mente humana. Entonces, solamente los que somos hijos de Dios nos dio esa oportunidad tan grande de poder comprenderlo y entenderlo y creer, por supuesto. Entonces, sale esto porque acá en la iglesia de Roma eso fue lo que sucedió. Ellos se dejaron llevar por la letra, porque ellos sabían mucha palabra. Ellos quisieron entender a Dios, pero de una forma lógica, así como Dios hace esto, pero comenzaron a dar tal vez justificaciones, pero ya humanas, ya no de una forma como Dios lo tenía establecido. Entonces, por ejemplo, veamos en el capítulo 21, Romanos 1, versículo 21, perdón, en el 20, perdón, en el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Acá está también una explicación si lo queremos ver. Voy a tocar un poquito acá. Creo que acá les voy a hacer, lo voy a llevar un poquito a su pasado en tanto a, bueno, cuando os iban a estudiar, si usted o si recordaremos,
Aquí creo que hay también maestras, no me van a dejar mentir. ¿Se recuerdan que les hablaron, por ahí les hace tal vez eco esto que les voy a platicar, de un mentado tal método científico? ¿Se recuerdan del método científico alguno? El método científico era una serie de pasos que se daban de observación, planteaban un problema, una hipótesis, todo eso para llegar a una conclusión. Concluían eso y luego de una conclusión venía una teoría, ¿ya? Luego teoría viene una ley. Así es como se hacen las leyes. Una ley es inquebrantable. Entonces, pero antes de que sea ley, antes de eso viene una serie, un proceso de evaluaciones, de pruebas para ver si en verdad eso es real y funciona. Si funciona y es real, mira, esto así es. Por ejemplo, una ley, digamos, mire, el color gris sale de mezclar blanco con negro. Bueno, blanco con negro, cualquiera que lo hace le da gris. Es una ley, algo que así es obvio. Pero si viene, mezclo blanco con negro, me sale morado. Ah, no, no, eso puede ser ley. Siguen investigando. Entonces, les platico esto porque acá dice pues, porque las cosas invisibles de él, y volvemos siempre a la ciencia, ellos, por eso es que los ateos no creen en él, por supuesto, porque no lo pueden ver. Ellos tienen que justificarlo todo. Entonces, a raíz de todo esto vienen las teorías, ¿ok? Conclusión, teorías y leyes. Pero nosotros estamos más que claros de que somos creación de Dios, hechura de sus manos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que todo aquello invisible ahora dice que se hace visible y de modo que no tiene excusa. Por eso es que esta parte que está acá, no cualquiera lo puede entender, solo entendemos nosotros que somos verdaderamente hijos de Dios, que creemos y sabemos de dónde venimos, quién nos formó, quién nos creó. Ahora volvemos en el versículo 21, pues dice, volviendo a la iglesia de Roma, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero acá donde dice, o lo más tremendo, miren cómo al inicio, pues habiendo conocido a Dios, o sea que ellos realmente sí lo conocían. Dice, no le glorificaron como a Dios. O sea, ellos venían bien, ellos creyeron bien, tenían bien fundamentada su fe, su creo, pero ¿qué pasó? Dice que ellos se dejaron envenenar o su corazón se entenebreció. Entonces ellos ya quisieron tratar de comprender a Dios, los planes de Él, o sea, cómo Él lo hacía. Y recuerden que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Entonces, ¿por qué? Porque ellos comenzaron a ver de que las cosas que Jesús hacía, ellos querían hacerlo como un método, y eso es lo que hablaba, un método. Y Jesús no era Jesús de métodos, Él era espontáneo, Él era, por supuesto, ordenado y perfecto, claro, pero Él nunca hizo las cosas de la misma forma. Por ejemplo, me refiero en tanto a los milagros, por ejemplo, está cuando sanó, ¿se recuerdan de los dos ciegos? Vino los dos ciegos y les dijeron, yo quiero ser sano, yo quiero ver. ¿Tú quieres ver? Le dijo que tenía fe. Sí, tengo fe, quiero ver. Ok, puedes ver. Y él pudo ver porque tuvo fe, él creó. Pero luego se encontró con otro ciego. Le dijeron los discípulos, pero él es ciego de nacimiento. Jesús, ¿quién pecó? ¿Su papá o su mamá? Y Jesús, no pecó ni su mamá. Lo que pasa es que él está así para manifestar mi poder. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ahí? Pues él vino, ok, le puso lodo, escupió y lo mandó a que se lavara. Si se dan cuenta, hizo el mismo objetivo del milagro, fue devolver la vista, pero de diferente forma. O sea, Jesús no utilizó métodos, el mismo método, no, tienen que irse a lavar todos, no, él actuó de una forma diferente. Entonces, esto era lo que no comprendía la iglesia de Roma. Ellos creían que Jesús era de métodos, de métodos, de métodos, y realmente ellos dejaron o se envanecieron en su corazón. Y ellos entonces, fue ahí cuando fue entenebrecido también su corazón. En el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Imagínense,
ellos querían pues ser superiores a él, saber, sí, por esto pasan las cosas, ¿no? Y cambiaron, dice, escuchen, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que se dice que cambiaron la gloria de Dios, que es decir, de que ellos tenían anteriormente la verdadera gloria de Dios, ellos estaban fundamentados correctamente, pero cuando ellos dejaron que en su corazón se entenebreciera, fue allí cuando ellos se creyeron ser más sabios, y ese fue el mayor error que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces, y por eso fue que dice que Dios los dejó para que ellos después continuar ahí leyendo, pues, en el cual Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron lo natural. Bueno, realmente Dios dijo, bueno, ustedes cambiaron, me dejaron mi verdadera gloria, transversaron la verdad que era Jesús por algo corruptible. Entonces todo esto realmente, ¿a qué nos lleva? De que ellos tenían una fe, pero ya no una fe espiritual, sino era una fe carnal, una fe humana, que ellos querían comprender todo lo que Jesús hacía de una forma natural, naturalmente. Y ese fue el mayor error. Para comprender esta parte acá de lo que pasó en la iglesia de Roma, vamos a ver un pequeño ejemplo que está bien claro, es con Marta. Marta, acompáñenme a Mateo 9:36. Perdón, es Juan capítulo 11, Juan 11:17. Juan 11:17. Pues acá nos habla sobre la resurrección. Jesús dice que es la resurrección y la vida, por supuesto, pero acá nos habla del ejemplo o del caso de Lázaro. Y vean esto. Vino Jesús, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días, imagínense. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. O sea, Marta salió a encontrarlo. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Imagínense, Marta, ¿tenía o no tenía fe Marta? Marta tenía fe, según acá tenía fe. Yo creo, yo sé que todo lo que tú le pidas a tu Padre, a Dios, Él te lo va a dar. Ella tenía fe. Pero ahora continuemos. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Acá podemos ver las dos vías. O sea, Marta tenía fe, claro, sí, yo sé que todo lo que tú pidas al Padre, Él te lo dará. Pero Jesús le dice, tu hermano pues no está muerto, él resucitará. Pero le dice Marta, sí, yo sé que va a resucitar en aquel día, como también nosotros entendemos, bueno, ok, mueren, el postrer día resucitaremos. Eso es lo que decía Marta, ella pensaba. Pero acá Jesús le está hablando de una resurrección no a futuro, o sea, no en aquel día, en el postrer día, sino se refería a una resurrección del presente, hoy. Por eso Jesús le dice acá, yo soy la resurrección. Dice, yo soy. Si nos vamos a los tiempos, no dice, yo seré la resurrección. Dice, yo soy. Él está hablando en tiempo presente. Yo soy la resurrección. Pero acá, Marta, como ya estaba con una fe razonable, sí, tú eres la resurrección. Yo sé que sí, sí, Señor, tú eres. Pero ella se fue al postrer día.
Entonces ella no estaba atenta a escuchar y a entender realmente el mensaje de Jesús, que era presente: yo soy la resurrección. Entonces le dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todavía Jesús le dice: ¿crees esto? Dándole como que: no, hombre, Marta, recapacitada, te estoy hablando en presente, no a futuro. Y acá dice, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido del mundo. Claro, ella también lo creía, pero acá no entendió a qué se refería Jesús. Él se estaba refiriendo entonces ¿a qué? A que él lo iba a resucitar en el presente. Ya 4 días, eso es ya increíble, pues. Imagínense, y Dios con su poder, Jesús con su poder, resucitó a Lázaro. Entonces acá vemos, ahora sí vemos un poquito de antecedentes. Veamos, ¿quién era Marta? ¿Quién era María? ¿Se recuerdan cuando María prefería estar a los pies de Jesús, escuchándolo? Ella se llenaba, su corazón se regocijaba al escuchar a Jesús. ¿Y qué pasaba con Marta? Ah, Marta, sí, ahí haciendo limpiezas, que no he lavado, no he planchado, no tengo que hacer esto y lo otro. Comenzaba y se afanaba en sus quehaceres. Entonces, ahora comprendemos por qué fue que Marta no estuvo preparada para entender el mensaje de Jesús, que era: yo soy la vida, el presente. Sin embargo, vemos María se quedó allí, pues María, su fe era diferente, porque ella sí había creído realmente en Jesús. Entonces, acá lo que vemos es eso. ¿Qué pasa con nosotros cuando a veces dejamos que la duda entre a nuestras vidas, la incertidumbre, cuando realmente nosotros nos dejamos llevar por cualquier situación, por cualquier viento, y no estamos bien arraigados? Eso pasa entonces, que muchas veces perdemos cosas que Dios tiene para nuestras vidas por falta de no creer, de no tener fe. Pero a raíz de esto, la fe viene totalmente relacionada o amarrada con la obediencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen mucha fe. Sí, yo creo, Jesús viene pronto y en el postrer día vamos a resucitar, o resucitarán los muertos. Tiene fe, pero también hay una fe sin obediencia. Y eso es lo que ha sucedido: la fe sin obediencia. Y a veces que no se cumple lo que pedimos, porque tenemos fe pero no somos obedientes. Entonces, para que veamos esto así con más claridad, vamos a números. Creo que me acompañan en números. En números, capítulo 14, 16. 26, perdón, número 26. 20, números 26. Bueno, vamos a comenzar acá del 20 para entender parte de la historia. Bueno, esto es cuando Dios prometió en el desierto, hacer salir agua de la roca. Y vean en 21, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y ahí fue sepultada. Números 20, vamos por el número 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y luego dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho sufrir en Egipto para traernos a este mal lugar?
Entonces acá vamos a adelantarnos un poquito en el versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Leamos nuevamente el versículo 8 porque acá está el enfoque que queremos hoy ver. El versículo 8 nuevamente. Miren cómo Jehová le dice a Moisés, toma la vara, primero tómala, ¿ok? Toma la vara y reúne la congregación. Solo dijo reúne a la congregación, ¿ok? Tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, ¿ok? Entonces, quiero agarrar la vara. Bueno, todos por favor para acá, reúnanse, la congregación. Ya reunidos, ¿qué le dijo? Habla a la peña, háblale. Jesús, o sea, Dios bien claro y sencillo, ¿verdad? Reúnelos, toma la vara, reúnelos y habla. Solamente era eso. Pero luego dice, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Miren qué obediente era Moisés. Tomó su vara y así lo hizo. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Ahora, ¿eso fue lo que les dijo Jehová que hiciera? ¿Verdad que no? Número uno, el primer error entonces que es mentir porque él mintió. Rebeldes, yo les dije, Jehová les dijo, solo reúnelos y ya. No, rebeldes, imagínense cómo iba con esa ira, esa amargura que él tenía, con ese daño interno. Ahora vean, y dice, oíd ahora rebeldes, y hace una pregunta. Él estaba también hasta cierto punto como incitando a la duda con el pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová ya le había dicho, habla la peña, solo habla y va a salir agua. Ya estaba dado, ya estaba dicho. Pero él viene, rebeldes, y todos asustados, ¿va? ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que puede salir agua de aquí? Ah, no, no creo. A ver, ni cuántos dudaron ahí, ¿va? No, no sé, porque él fue parte de eso, pues. Entonces, dos errores. El primero, les dijo rebeldes, que no era así, solo de reunirlos. Número dos, solo dijo que hablara, iba a salir agua. Él les preguntó, ¿creen ustedes eso? Como entrando, tal vez él no en duda, pero sí haciendo dudar a los demás, porque en el desierto, imagínense ustedes, en el desierto y agua, entonces es un poquito ilógico, pero eso es así es Dios. Él actúa de una manera increíble, opuesto a la mente humana, al razonamiento humano. Ahora vemos en el 11. Entonces dice que hizo, alzó Moisés su mano y ¿qué pasó? Golpeó la peña con su vara y dos veces, imagínense, no le bastó solo una, ¿va? No que dijo una y dos. Entonces, vemos acá tres cosas entonces. Número uno, les gritó, rebeldes. Número dos, les hizo una pregunta que no tenía que hacerla. Y tres, solo le dijo, habla a la peña. Y él que pasó la tocó uno y dos veces. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? De que Moisés en ningún momento dudó. Él no dudó que iba a salir agua. No, para nada. Él siempre, no, agua va a salir. Pero, y él también lo hizo con fe. Porque en el desierto, en una peña, ¿quién espera que salga agua? Entonces él estaba seguro de que sí lo iba a hacer. Sin embargo, fue una fe, pero fue una fe sin obediencia. ¿Por qué? Porque no era así como Dios lo había establecido, como se lo había dicho él. Entonces dice, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y ustedes dirán, pero entonces, si Dios ya le había dicho a Moisés que lo hiciera de la forma correcta, desobedeció, no lo hizo, entonces, ¿por qué Dios permitió que saliera agua? Entonces, porque por supuesto que Dios no puede mentir, Él no puede arrepentir, o sea, Él mantiene su palabra y dijo, no,
¿Qué hora pasaba si no sale agua? Mueren deshidratados un montón de su pueblo, imagínense, pero Dios ya había dado su palabra. Entonces, a pesar de que Moisés ejecutó, hizo lo que Dios le había dicho, sin embargo no lo hizo de la forma correcta, siempre salió agua. Entonces, Dios se glorificó en su pueblo, pero entonces aquí viene el otro punto, las consecuencias de mis actos. Realmente todo lo que hagamos, recuerden que siembra cosecha, la compensación, ¿no? Así es. Entonces, ese error también que él tuvo, quizá la consecuencia no fue en ese momento de evitar salir agua, sino que pasó más adelante. Y vean entonces qué fue lo que sucedió en el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto que dijo, no creísteis en mí, no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que os he dado. Miren, entonces Jehová, por cuanto no creísteis en mí. Entonces se refería a no creerlo de la forma que él lo había dicho. Ellos decidieron ponerle salsa a los tacos, ¿va? Si quieren verlo así. Tal vez dijo Moisés, es que no sé si digo solo eso, miren, peña, sale agua y sale agua. Tal vez él dijo, le va a poner así un pero, ¿va? Rebeldes, reúnanse, miren, ustedes creen que aquí no puede salir agua, Dios es poderoso, pa, pa, el agua, ¿va? Era así, pero no era así como Dios lo quería, sencillo, reúnelos. Pueblo de Dios, por favor reunirse. Se reunieron, tomó su vara y les dijo, Peña, dad agua. Y ¿cuál era la gran diferencia ahí? No había nada de diferencia en hacer. Al final el propósito iba a ser el mismo, pero él decidió entonces que hacerlo a su manera, de una forma humana y no de la forma como Dios se lo había dicho. Entonces, las consecuencias sencillas, ¿cuáles son? Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida. Y esto es lo que pasa a veces. Pues tenemos un montón, Dios tiene los cielos abiertos para nosotros, claro, con muchísimas cosas, bendiciones, muchas cosas más, pero a veces somos nosotros mismos quienes cerramos esa oportunidad de bendición, esas ventanas. ¿Por qué? Por nuestros actos, por desobedecer o realmente estar como los de Roma. Ellos decían, estamos, voy siempre a la iglesia, yo estoy ahí activo y siempre, pero ¿de qué forma estoy yo ahí? ¿De qué forma alabo yo a Dios? ¿De qué forma lo hago? Entonces, no dejar contaminarnos por la duda o por la incertidumbre, que es lo que nos va a afectar y nos va a dañar principalmente nuestra identidad. Y por supuesto, pues, no solo nosotros, eso trae consigo mismo nuestra familia y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, la duda es tremenda, la duda, sinceramente, la forma como, cómo obstaculiza las bendiciones, todo el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Él tiene un plan perfecto para nosotros, ya está establecido y marcado, pero Satanás está ahí viendo, atento, atento, viendo cómo dañar, de qué forma, pues, no, laza y un desvión y para ver, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Caminar confiados, arraigados siempre, fundamentalmente en Cristo, que es la base, que es la roca, y nosotros tenemos su genética, y hagamos, vean, Jesús realmente, el hecho que Él pues ha estado acá, era para demostrarnos que humanamente se puede vivir de una forma como Él lo hizo. ¿Y de qué forma? Siempre pensando antes. Si Jesús hubiera dudado de sí mismo, imaginen qué hubiera pasado cuando Satanás lo tentó, ¿verdad? Entonces, ya para manera de, ya casi, si no va a dar tiempo de compartirlo. Quiero que, ya esto es lo último, que me acompañen a, es como la conclusión. Acá está. Mateo 14, 22, 3. Mateo 14, 22, 23. Mateo 14, 22. Mateo 14.
Esta es la conclusión, el texto es la conclusión y ya ahorita terminamos. Para que estemos claros y nuevamente un chiquito resumen más. Recuerden, Jesús no es de métodos, la fe no es de métodos. Dios solamente quiere de que tengamos un corazón dispuesto, un corazón contrito, humillado, un corazón que realmente anhele más de Jesús. Entonces, de esa forma, eh, realmente el método no es una serie de pasos, secuencia lógica para acercarnos. No, hay muchas formas que podemos entablar siempre nuestra relación con Él, que a veces decimos, sí, es que no puedo ir a la iglesia, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Lo importante es mantener nosotros esa ferviente comunicación con Él, esa comunión con Él y estar siempre dispuestos a querer obedecerle, de acuerdo a cómo Él lo ha estado estableciendo. Ahora vean esto, veamos el ejemplo acá. En el 22, 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Estaban sus discípulos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús, más a la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos Jesús andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, dieron voces de miedo. Bueno, pongámonos en el lugar de los discípulos. Jesús estaba allá y ellos solitos y cuando de repente, ¿y qué es eso? Pues cualquiera se hubiera asustado, pero es un fantasma. Imagínense Jesús, su túnica pues blanco, imagínense en las aguas y todos como que en shock. Ellos tenían razón de asustarse y quedarse así, ¿no? Totalmente atónitos. Pero entonces dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. A pesar de eso, Jesús, hey, soy yo, no tengan Jesús. Y ellos, es un fantasma y me lleva, ¿va? Comienzan ellos a dudar o a pensar. Entonces dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Se dan cuenta, Pedrito va así como que, bueno, no solo se dejó llevar, ¿va? Imagínense, tal vez no es Jesús y lleva, ¿va? Entonces mejor, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Pedro, ahora vean esto. Y Jesús le dijo, Pedrito, ven, va, y Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Digamos pues que acá está el mar, las aguas, yo estoy acá, pues yo soy Pedro, ¿no? Y los discípulos, aquí está la barca. De repente, todos tranquilos, se levanta un viento enorme y cuando de repente miro en la puerta, así como viene la hermana entrando, de repente viene alguien de blanco y en el mar pues no hay nadie y un fantasma, todos asustados, ¿va? De repente, cálmense, soy yo, soy Jesús. Pero Pedro siempre, bueno, ¿será que es Jesús? Mira, si eres tú Jesús, hace camino sobre las aguas, porque sabía que Jesús tenía poder y él tenía fe en ese momento para hacerlo. Y Jesús, ok, ve, activó la fe en ese momento de Pedro, ve, vino Pedro y comenzó y dice, o sea, Pedro sí tuvo fe, porque si no dijera ahí, Pedro solo se paró y se hundió, no, dice que anduvo, ok, como que puso en su piecito, ahí puso el otro, no sé cuántos pasos daría, pero cuando dio la turbulencia, las olas y todo, su corazón comenzó a estremecerse y sintió mucho temor. ¿Y qué fue lo que pasó? Acá vemos nuevamente cómo la duda nos afecta en nuestra proyección, en nuestra vida, o sea, no permite lograr nuestro objetivo, que es caminar sobre las aguas, ir con Jesús. Así yo voy con él. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pedro dejó de ver el blanco, dejó de ver a Jesús, él iba bien, Jesús eres tú. Cuando comenzó a ver las olas, él se hundió. ¿Por qué? Porque cambió su mirada, o sea, la desvió de donde estaba Jesús.
Entonces, acá es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos y que en el blanco que es Jesús, y Jesús dice, hay que hacerlo así, no nos compliquemos, hay que hacerlo así, no hagamos las de Moisés, no le peguemos, no hacemos mal. Sencillo, Jesús nos pone las cosas bien fáciles, así, siempre y cuando las obedezcamos. ¿Y cuál es el objetivo? Jamás Dios nos va a poner una prueba de la cual no podamos nosotros soportar. Y era eso lo que les iba a platicar. La diferencia entre una tentación y una prueba. Recuerdan que Dios no puede ser tentado y por eso es que Dios no tienta a nadie. A veces, ay, usted hermano, mire que Dios me puso una tentación, usted y esa tentación está dura. Eso es mentira, Dios no pone tentaciones. No, no. ¿Por qué? ¿Quién es el que pone tentaciones? A ver, ¿quién dice acá en Mateo 4? ¿Quién es? Vino el tentador, dice a quién? A Jesús. ¿Y quién es el tentador? Satanás. Entonces, Dios no tienta, Él no tienta, es mentira. Lo que Dios sí hace es de que pone pruebas. Es muy diferente a la tentación. La tentación destruye, obstaculiza, la tentación afecta completamente nuestra vida. Mientras que la prueba, ¿qué es lo que hace? La prueba nos hace más fuertes. Y eso es a lo que Jesús a veces, Jesús nos pone a veces. Pruebas, pero Él siempre nos pone la prueba, pero siempre nos da la salida. Él jamás nos va a apretar más de lo que no podamos aguantar. Y sus planes no son como los nuestros, recuerden. Por eso es de que no existe un método. Los planes son perfectos y jamás Él nos quiere ver el mal para nada, ¿verdad? Entonces, esto les traía hoy para compartirles. Los bendigo mucho y pues siempre les animo que sigamos adelante. Siempre la vista con Jesús, no la desviemos porque nos vamos a ahogar y, ven, ahí en el mar hay de todo, pues. Entonces, siempre estemos atentos a Jesús. Dios les bendiga. Amén. Mejor ni les pregunto cuántos fueron bendecidos con la palabra, ¿verdad? La palabra es tan hermosa que dice que siempre cumple el propósito por el cual es enviada, ¿verdad? Jamás regresa vacía. ¿Amén? Así es que seguimos de fiesta. Fíjese que me pasaron